Tenemos ahora entrevistas en este momento y atención porque estamos con el diputado de Comunidad Ciudadana Marcelo Pedrazas vía Zoom para poder hablar acerca de lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa con relación a las interpelaciones. Ha sido reprogramada la interpelación del ministro de Justicia, pero también la del ministro de Gobierno. ¿Ustedes han tomado conocimiento de esta información y del por qué se reprograman estas dos interpelaciones? Diputado, buenos días, bienvenido. Buenos días, Vania. Buenos días a todos los que siguen el programa. Vania, evidentemente, lamentablemente, mejor dicho, el ministro ha hecho la reprogramación de su interpelación para el día de ayer y también hemos conocido que la interpelación del ministro del Castillo ha sido pospuesta. Lamentablemente esto lo hacen porque tienen el poder, porque no respetan la institucionalidad. Hemos sido claros nosotros en señalar que no puede el señor Choquehuanca suspender las interpelaciones, sino más bien él tiene la obligación, según el reglamento, de convocar a esas interpelaciones a la Asamblea Legislativa, y es la Asamblea Legislativa quien autoriza o no la solicitud de permiso que haga un ministro para no estar presente en ese acto interpelatorio. Es más, el reglamento señala que en esa sesión, si la Asamblea no está de acuerdo con esa solicitud de permiso, inmediatamente puede votar por la censura si es que no justifican de manera adecuada esa su inasistencia. Diputado, ¿cuántas veces puede excusarse un ministro para no asistir a una interpelación? En realidad, Vania, ni una sola vez, porque el reglamento de la Cámara de Diputados que se aplica para la interpelación tanto en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados señala de forma clara que se tiene que instalar la sesión de asamblea. Y si existe una nota, se presenta esa nota, se da su lectura y la Asamblea en el Pleno, es decir, diputados y senadores, votan por si esa solicitud es justificada o no. Si no es justificada, se procede a la censura. Pero otra vez el presidente Choquehuanca, de forma unilateral, al margen de la ley, violando los reglamentos, decide suspender aquello, solicitando además a la Asamblea que no se lleve a cabo ninguna interpelación hasta que se pueda tener una ley que regule el efecto de la censura, cuando sabemos que está vigente la ley 1350. Ahora, diputado, ¿qué es lo que va a pasar con relación a estas interpelaciones? Si es que vuelven a excusarse los ministros de Estado, ¿qué acciones, de acuerdo al reglamento, como usted nos está explicando, proceden? ¿Es directamente la censura? Bueno, como no está instalada la sesión, va a carecer de legalidad. Lo que pasa es que ellos tienen el sartén por el mango. Y claro, como quien es el único que puede convocar es el señor Choquehuanca, no lo va a hacer, nos imposibilita de materializar la censura. Yo creo que la bancada del MAS tiene que reflexionar sobre interpelaciones de su propia bancada e iniciar inmediatamente las acciones judiciales contra el señor Choquehuanca para que se proceda a convocar a la Asamblea para estas interpelaciones y tomar una decisión, mientras paralelamente Comunidad Ciudadana está analizando presentar un juicio de responsabilidades al presidente Arce, ya esto por los efectos de la censura que debió existir producto de lo que sucedió la semana pasada con el ministro de Gobierno. Bien. Ahora, ¿cómo está la situación dentro del legislativo, diputado? ¿Qué pasa con otros proyectos de ley, por ejemplo, que deben ser tratados? ¿En qué están? ¿Hay convocatoria, por ejemplo, para que se puedan reunir en diputados? Vania, perdón, he perdido el audio, Está no bien, he podido escucharlo. No se preocupe, le repito, por favor. ¿Qué pasa con otros proyectos de ley que deben ser tratados también con urgencia en la Cámara de Diputados? Si me está escuchando. Bueno, en breve vamos a conversar, seguir. Ahora sí. Sí, bien. Ahora sí, dígame. Diputado, le decía, ¿qué pasa con otros proyectos de ley, el trabajo del legislativo también? ¿En qué está, por favor, si nos puede aclarar esto? Y si es que hay alguna convocatoria en diputados para tratar estos temas urgentes. Bueno, el día lunes se presentó una nota al presidente del Estado boliviano con copia al presidente de la Asamblea Legislativa, quien es el responsable, para que se trate con urgencia esa exhortación del Tribunal Constitucional y de una vez se define el tema del efecto de la censura conforme se tenía presentado un proyecto por el propio Ejecutivo. Hay que recordar a la población que el Ejecutivo planteó un proyecto de ley donde el efecto de la censura señala que un ministro no puede estar en el mismo cargo durante el periodo legislativo, es decir, si hubiese
procedido a hacer de forma correcta el presidente. El ministro del Castillo no debería estar ejerciendo el cargo hasta que termine su gestión en el 2025 el presidente Arce. Yo creo que no hay, Vania, una agenda legislativa, no hay voluntad por parte del señor Choquehuanca de hacer de la Asamblea un órgano independiente. Hay proyectos de ley presentados por la oposición muy importantes que van desde el acceso a la información, la transparencia institucional, temas que van relacionados a la economía, al mejoramiento de la justicia, pero que no son tomados en cuenta porque lamentablemente sigue esa construcción unilateral y sobre todo una construcción autocrática de simplemente proyectar y trabajar en los proyectos que hace el movimiento al socialismo. Lo lamentable es eso en la Asamblea. Hay que decirle a la población transparentemente que el MAS bloquea nuestras atribuciones legislativas. Y es más, Vania, le doy un dato. Hace 4 días atrás, el día jueves o viernes de la semana pasada, hemos recibido en la comisión donde yo trabajo 8 rechazos por parte del Ejecutivo a temas que están vinculados al régimen laboral, al régimen social del trabajador, que son rechazados. Entonces, no hay una conducción clara dentro de la Asamblea Legislativa por parte del señor Choquehuanca, y menos hay una predisposición del gobierno de hacer normativas conjuntas que beneficien a la población, porque en estas sus pugnas internas lo que menos les importa es el país, lo que menos les importa es la sociedad civil, lo que menos les importa es la reactivación económica. Ahora, entonces, con esta situación, este panorama, ¿cómo van a ponerse de acuerdo con normas tan relevantes, importantes? El tema de la violencia, por ejemplo, pero por otro lado, la ley corta, las judiciales, el tiempo ya nos está pisando, diputado. Bueno, nosotros no ejercemos el poder, no estamos en gobierno, pero sí somos propositivos. Quienes tienen que responder esas dudas, pero no solo responderlas, tomar acciones concretas, es la bancada oficialista. Mire usted en el tema de justicia, puro chamboneo por parte de la Asamblea, que hasta ahora no hace un reglamento para hacer la convocatoria y la posterior preselección de candidatos. El problema es que cuando sabotea la elección Evo Morales judicial desde la Asamblea Legislativa, le juega una ficha muy importante al presidente, que es dejar de hacer las cosas para que la Asamblea no cumpla su rol constitucional y luego con seguridad tengamos un decreto inconstitucional donde el presidente elija a sus magistrados, cambie los magistrados de Evo en beneficio de él, y en esta pugna interna se reacomode en su propia estructura y siga persiguiendo a la oposición a través de la justicia. Ese es un elemento claro que ha quedado en evidencia por parte de la bancada del MAS al no poder concretar y sobre todo hacer un reglamento en el marco de la Constitución Política del Estado. En los temas económicos están más preocupados de prestarse dinero, y esos son los temas de agenda para el Ejecutivo que traslada a la Asamblea Legislativa, porque el país está endeudándose cada vez más para mostrar una supuesta reactivación económica que en realidad nos va a costar millones y millones de dólares a las futuras generaciones. Esa es la forma en cómo el movimiento al socialismo ha decidido trabajar a partir del Ejecutivo y del Legislativo, porque sabemos muy bien que ya están enfrascados en una elección al 2025, olvidando así las necesidades de los bolivianos, que son tan importantes para que las condiciones de vida mejoren. Acá lo único que mejora son las condiciones de vida de estas cúpulas, de estas oligarquías que se han creado en estos 15 años del movimiento al socialismo, que saqueando los recursos públicos del Estado se están haciendo millonarios en sus estructuras, y obviamente están dejando de lado lo que debe hacer un mandatario, una estructura política cuando llega al gobierno, que es gobernar para la gente, no para ellos, ni enriquecer sus bolsillos. Por su parte, diputado, y cierro con esto, ¿tiene pensado interpelar a alguna autoridad más, algún ministro más o alguna petición de informe? Si diputado tiene, le pregunto si tiene ya planificada alguna interpelación a otro ministro usted como diputado. Las interpelaciones, Vania, que se han presentado por la disposición unilateral del señor Choquehuanca, y lo más paradójico, ¿no? El propio ministro de Justicia, que tenía que ser interpelado, él mismo justifica su interpelación no solamente por un acto que podía no asistir, tomando en cuenta la importancia que es responder en el primer órgano del Estado al pueblo boliviano, sino señala que como no existe norma, no voy a ir hasta que la presente.
los niveles de sinvergüenzura con la que trabaja el Ejecutivo y los niveles de obediencia que hay en la Asamblea Legislativa por parte de parlamentarios que en realidad no cuestionan al Ejecutivo por temas prebendales, nos demuestran una ineficiencia desde la Asamblea de quienes conducen en este momento, que es la bancada del MAS. Las interpelaciones por ahora, tengo que decirle, Vania, sí, que están en status quo, están paradas, están sin convocatoria y con una posición inconstitucional, ilegal, al margen de la ley del señor Choquehuanca, de no llevar a cabo las mismas para que se den respuestas al país desde este órgano del Estado. Diputado Marcelo Pedrazas, diputado de Comunidad Ciudadana, ha conversado con El Día Tu Día. Gracias por su tiempo. Para mí un gusto siempre, Vania, que tengan un excelente día. Gracias, igualmente. Bueno, a propósito, en breve también vamos a conversar con la diputada del MAS, Daisy Choque, a quien hemos convocado para poder hablar acerca de también su posición dentro del legislativo, a propósito también de las interpelaciones y el trabajo, la aprobación de proyectos importantes para nuestro país.